Buenas noches a todos. Es tan bueno ver a tantas personas aquí. Esta noche me gustaría hablar sobre la música y el tiempo y la desconcertante interacción de estos desconcertantes conceptos. Verán, la música y el tiempo tienen una relación extraña, porque la música nos ha sido entregada en el tiempo, envuelta en este ritmo de este lazo. A diferencia de una obra de arte o una escultura donde podemos tomarnos todo el tiempo que queramos para evaluarla y mirarla en cualquier orden, la música toma el tiempo que necesita. Necesita tiempo para funcionar, pero no es subordinada al tiempo. De hecho, cambia nuestra experiencia del tiempo mismo. Incluso el silencio en diferentes contextos musicales se siente fundamentalmente diferente. Así que si la música está hecha de tiempo, ¿qué queremos decir con ritmo? Bueno, veamos y seamos molestamente exhaustivos y miremos a lo largo de todo el espectro del tiempo, desde la más pequeña fracción, la frecuencia más alta, hasta la más larga extensión, y veamos dónde existe la música. Imaginemos este continuo, donde tenemos la más pequeña fracción, el límite teórico del tiempo, esta longitud de tiempo de Planck, y ampliaremos lentamente la brecha para ver si podemos encontrar música a lo largo de este continuo. Lo primero que encontramos a lo largo de este continuo es el espectro visible. Los componentes visibles de la música que son importantes, particularmente para personas como Scribing con sinestesia, donde hay enlaces directos. También vemos en el rango de transmisión de Wi-Fi y ondas de radio, donde podríamos enviar la voz de un niño a la luna y de regreso, por ejemplo. Y aquí es donde sucede algo mágico. Llegamos al punto donde realmente podemos escuchar estas frecuencias, el espectro audible. Este es el tema de la próxima conferencia, pero quizás reconozcan Chill Zone de Mary Clayton de la última vez. Y esto es lo que de música, instrumentos, acordes, notas, pero a medida que lo ralentizamos de nuevo, hay esta transformación mágica del qué al cuándo de la música. Esta zona de aquí se considera ritmo. Si seguimos adelante, llegamos a la longitud composicional del tiempo y a la obra completa de Mozart. Hay una pieza de música muy larga que está en su 22º año de ser tocada, Organ 2 de John Cage. Le quedan otros 620 años. Se ha interpretado en una pequeña iglesia en Alemania. Imagina vivir al lado de eso. Va a ser largo, pero generalmente la mayoría de las piezas se hacen en el rango de una hora. Y a medida que extendemos hacia arriba, entramos en el tiempo geológico y astronómico, más allá del año galáctico y en el tema de la conferencia 6. Pero volvamos a este rango aquí, porque hay algo muy interesante al respecto. Porque la razón por la que percibimos esta escala de tiempo como ritmo es que se intersecta con nuestros cuerpos, como nos relacionamos con el mundo y entre nosotros. Así que si pensamos en este rango aquí, nuestra percepción del tiempo, nuestros tiempos de reacción, es el inicio de la zona rítmica y luego pasamos a nuestra frecuencia cardíaca y nuestras velocidades de caminar y correr, que se alinean muy bien con el rango temperamental en la música y nuestra memoria a corto plazo. Y colectivamente esto constituye nuestro espectro rítmico que estaremos analizando esta noche. Así que si analizamos un enorme corpus de música, esto es 10.000 pistas, encontramos esta montaña de tempos de alrededor de 50 hasta 250 pulsos por minuto. Algunas cosas sin pulso en absoluto, pero este es el rango típico. Así que si interrogamos este rango de tempos y veamos cómo afecta a nuestros cuerpos y cómo se relaciona con nosotros como humanos. Notarás que la frecuencia cardíaca típica de un atleta en reposo, 40 BPM hasta llegar tarde a un examen, más de 200, está representada por un metrónomo tradicional. No creo que sea una coincidencia. También he puesto aquí las tasas típicas de zancada y también las frecuencias cardíacas. Así que empecemos por el extremo inferior de esto y veamos si podemos sentir estos pulsos juntos. Aquí está el rango de 40 BPM, que es aproximadamente el límite de lentitud. Un poco más rápido, aquí está la velocidad de meditación, quizás o muy zen, ordenando, o quizás un niño cuando es hora de ir al aeropuerto. Siguiente rango, comenzamos no exactamente caminando, pero ciertamente balanceándonos y quedándonos en casa y gesticulando todo por no querer estar solo. Y aquí es donde pasamos a la tasa de caminata. Así que esto es una caminata lenta y tranquila por una galería de arte, quizás.
Así que puedes imaginarte caminando a este ritmo. Ahora aquí estás caminando sin prisa, pero un poco de energía en tu paso, como si estuvieras satisfecho contigo mismo. Está bien, esto es que llegas un poco tarde a una cita, pero no quieres parecer que estás en una prisa. Y aquí es el punto donde comenzamos a movernos, pasando de caminar a trotar y se convierte en ejercicio. Los pies dejan el suelo, así que este es el rango rápido de tempos. Y aquí es donde entramos en el rango anaeróbico, así que puedes moverte así de rápido, pero no por un periodo sostenido. Mira, y esta es la tasa de zancada de Usain Bolt en la final de los 100 metros, alrededor de 260 bpm, así que realmente podría animar a esto. Y aquí es el punto donde vamos más allá de un movimiento físico completo, hacia el control motor fino. Así que podríamos bailar a esto, pero lo haríamos a la mitad del tempo, como una octava rítmica por debajo. Pero realmente es el control motor fino en este punto. Así que realmente tenemos que admirarlo ahora. Podríamos mover F, es una especie de movimiento hábil en este punto. Así que no es de extrañar que el sonido y la música surjan de esta conexión con nuestro movimiento físico de una manera en que el sonido nos ayuda a coordinar el movimiento. Si escuchamos pasos, aprendemos a asociarlos con una velocidad particular y tenemos una alta resolución para escuchar, mucho más alta que el control visual. Así que quizás la música surge de un deseo de sincronizarnos en una tarea y con los demás. Hay ejemplos de canciones que están muy conectadas a una actividad y podemos simplemente dejar caer un alfiler en cualquier lugar de nuestro planeta musical. Planeta que elijamos el centro de África, así que esto es el Congo. Región de África Central, y vamos a ver una tribu llamada la tribu Bayaka y 4 niños jugando en el agua, participando en un juego de Licky Windy. Es un tipo de percusión acuática. Están bañándose, pero pasan el tiempo improvisando ritmos entre ellos con las salpicaduras, ritmos altamente sofisticados, y así se divierten y aprenden a coordinarse y elevar sus espíritus y aún así se bañan. Pero lo interesante es que los adultos los recompensan cuando crean un buen ritmo y comienzan a cantar juntos. Así que escuchemos un poco de esto, y he presentado un análisis visual de cómo escucho el ritmo. Y una cosa a tener en cuenta es lo bien que coordinan el final juntos. Algunos ejemplos más que podría haber elegido de cualquier lugar. Estos son trabajadores de principios de la década de 1940 en Mississippi, haciendo trabajos forzados y trabajos duros. Esta es una famosa grabación de Alan Lomax de 10 trabajadores de prisión, y lo que escucharás es un hacha, su hacha cayendo en el tiempo fuerte, y luego esta hermosa llamada y respuesta que les da la suficiente esperanza y espíritu para el siguiente brutal tiempo fuerte. Las canciones de cuna se han utilizado durante siglos para arrullar a los niños y lo reconocemos de inmediato. Aquí hay una canción de cuna galesa del siglo VII que en realidad habla de agua corriente y cascadas cercanas, que creemos que son las Lord Falls, que visitaremos pronto. Y algo de música es simplemente para aliviar el aburrimiento, tal vez sea para el control motor y la cohesión, pero tal vez sea para pasar el tiempo. Esta es una grabación famosa de trabajadores postales de Ghana que han hecho el trabajo de cancelar sellos, tanto que han construido toda una forma musical alrededor de la entintación, el estampado y el corte de tijeras. Fenomenales 7 segundos, pero aquí hay otra grabación de los años 90, nuevo de un trabajador postal de Ghana, así que parece que el estilo se ha mantenido y de hecho se ha desarrollado y podemos verlo en acción esta vez. Y hay esta cita aquí, el primer observador de esto, donde es realmente música para nadie más que ellos mismos. Esta actividad que es para pasar el tiempo y surge de la vida diaria, no como un adorno de la misma. Así que, ¿qué es esta fenomenal cosa del ritmo? Estas marcas que colocamos en el tiempo y les damos sentido. Normalmente pensamos en la música como esta estructura vertical de tonos y acordes, pero aquí estamos hablando de intervalos, no en tono, sino en tiempo. Y así, en su nivel básico esencial, el ritmo es longitudes de sonidos y longitudes de silencio.
Y conocemos las longitudes de sonido y silencio del código Morse, por supuesto. Y de hecho, el código Morse, que es solo dos duraciones de sonido y silencio, es suficiente para hacer música. Delia Daraj, la compositora británica y electrónica, solía cortar cinta meticulosamente para insertar estos mensajes codificados, así que podemos intentar hacer música nosotros mismos. Si quisiera deletrear mi nombre, comenzaría con una M y una I, y obtendría este ritmo, y eso suena vagamente familiar. Es porque la compositora Lea Schifrin usó eso como inspiración para componer un tema ahora famoso. Ronnie Hasselhurst, el compositor británico, fue más ambicioso y puso el título completo de su programa en la sintonía. Entonces, ¿cómo hace ritmo esto? ¿Cómo convierte esta experiencia suave y fluida del tiempo en esta experiencia musical de ritmos y duraciones que significan algo? ¿Cómo pasamos de los sin ritmo a los Beatles? Bastante orgulloso de esto. Ahora no toda la música tiene beats. Hay música ambiental y música tradicional japonesa que tiene tiempo, por supuesto, pero se desarrolla sin hitos específicos, y la música clásica india en realidad oscila entre los dos hindustani. El raga comienza con el alad, que es como una oración de esta apertura sin pulso, y luego transiciona al tala. Escucharemos una breve introducción y luego se transicionará al ciclo 16 tiempos. Ah, una chica, pero entonces, ¿qué está sucediendo en esa transición? Punto bueno, nosotros como humanos hemos evolucionado como máquinas de predicción. Exploramos el entorno tratando de averiguar qué está pasando, a qué deberíamos prestar atención, y nuestra atención es increíblemente perceptiva, pero no es limitada. Mientras estamos prestando atención a una cosa, no podemos prestar atención a mucho más. Así que hemos aprendido a distribuir nuestra energía atencional a lo que está sucediendo. Si hay una serie de sonidos que llegan rápidamente, aprendemos a escuchar algún tipo de patrón. Podríamos tener una curva de energía potencial de atención que se ve un poco así. A medida que captamos un patrón, comienza a enfocarse donde lo esperamos. Así que hay dos cosas a recordar. Es dinámica, es adaptativa a lo que escuchamos, pero también se sostiene. Verán que hay un compás faltante allí, pero aún así vuelve a comprobar de nuevo. Lo que me gustaría que hicieran es marcar el ritmo de lo que escuchan tan naturalmente como lo sientan. No es una prueba, es solo lo que les parezca correcto, y luego explicaremos lo que estaban haciendo. Tomando notas, genial, lo tenemos todos. Así que este es un ritmo norteafricano, un ritmo árabe llamado el matsum, y es un ritmo antiguo. Todos se sincronizan maravillosamente con él, así que este es el patrón. Algunos de ustedes estaban tocando cada golpe de él, cada pulso que escuchábamos. Otros encontraron una solución más simple, y quizás estos son los tipos de golpecitos que acabo de ver aquí. Así que podríamos estar marcando el ritmo con todos los tat, o podríamos encontrar este pulso intermedio de da, de da. Y la cosa sobre este pulso intermedio es que no golpea cada sonido que escuchamos, y también golpea, no hay sonido, pero de alguna manera, como tiene la misma longitud, es un fenómeno natural para nosotros. Estos son los niveles de tiempo que experimentamos y ocurren en diferentes rangos de tiempo. El central es el beat, el pulso, o si quieres obtener un doctorado, el tactus. Y luego tenemos grupos de beats por encima de él, como el de, da, de, y luego el compás. Y luego grupos de compases y el hipermetro, y luego seccional por encima de él. Por debajo del beat está la subdivisión, a veces llamada el tantum, que es una contracción de átomo temporal, así que significa el objeto más grande que encaja todo. Y así esa subdivisión verás que lo golpea todos los verdes. Eso es el tantum. También es un homenaje a Art Tatum, el pianista de jazz. Y por debajo de eso está la capa subatómica de microtiempo que veremos, y la notación musical. Captura esto un poco cuando decimos 4 de 4. Nos referimos a un compás que tiene 4 bits en él, y esos bits generalmente se dividen en 2 y 4.
Hay un código oculto que no se dice realmente, pero se entiende. Y si nosotros entendemos que estamos haciendo predicciones sobre todos estos al mismo tiempo, eso es lo fenomenal. Y si miramos una gran cantidad de música, particularmente de la tradición occidental, vemos estos tipos de patrones. No espero que memorices esto, pero ves que en el azul hay 2 grupos de 2 y luego en el verde hay 4 grupos de 2. Así que tenemos todos estos números de agrupaciones que ocurren y cuando analizamos esto resulta que 2, 48, 16 y 32 son con mucho las agrupaciones más comunes en todos estos múltiples niveles. Y luego hay algo llamado mezcla de duple y triple. 2 por 3, 6 o 12 y luego el siguiente más común. Unos son 3 y 9, tríos puros y luego todo lo demás. Así que hay esta jerarquía de primos que ocurre. Quizás sea nuestra naturaleza bífida y estamos esperando caminar, o tal vez sea cognitivamente más simple, pero tendemos a esperar música en pares a múltiples niveles. Así que hacemos esto incluso con solo un pulso repetido. Lo absorbemos muy rápidamente como un conjunto de pares y luego pares de pares y así sucesivamente hacia arriba. Y cuando hablamos de beats fuertes y débiles, esta es la forma en que emerge. No es que sean más fuertes, es que son una superposición de muchas expectativas. No solo el pulso, sino que un par de pulsos van a aterrizar en este punto. Así que obtenemos esto. Siendo esto, este es el tipo de perfil que esperamos escuchar con música. Si es solo una línea delgada de notas repetidas. Pero, ¿qué nos da realmente la música? ¿Por qué podríamos darnos cualquier cosa que queramos y resulta que nos da algo muy cercano a eso para el folk puertorriqueño? Scott Shopee Rats, incluso Heian, tienen esta forma exacta, no exactamente la misma, no podría ser exactamente la misma, pero es notable lo similar que es, y obtenemos este patrón constante de fuerte y débil de los impares y los pares que se repite y se repite y se repite, y nuevamente extraordinario. Y lo que eso significa tanto en la música que escuchamos como en lo que esperamos en cada punto en el tiempo se siente ligeramente diferente. Si obtenemos este pulso, recordamos esas olas atencionales. Obtendríamos algo como esto para los pares y luego para los pares de pares obtendríamos esto y luego hacia adelante en estas montañas. En cada punto de esto tenemos una ola diferente. Nos gusta montar estas olas y los músicos son increíbles en esto, creando estas olas y surfeando entre ellas, y si podemos pensar en un compuesto de estas expectativas, podrían verse algo así, y eso es lo que se siente tener estos fuertes golpes, y explica por qué no solo el 4x4 es común, sino que grupos de 2 compases, 4 compases y 8 compases y 16 compases son realmente comunes porque hay un punto de aterrizaje y un potencial para el poder expresivo. Así que he estado trabajando en cómo ilustrar esto y he llegado a esto, que es un círculo con cada uno de esos moviéndose en factores de 2, un golpe, 2 golpes, 4 golpes, 8 golpes y así sucesivamente. Y deberías sentir algunos eventos epifánicos, el más grande que pasa, el dial, así que habrá una serie de olas que continúan, pero cuando el rojo pasa eso, se sentirá fuerte y la música que escuchas no cambia mucho en absoluto. He elegido deliberadamente algo bastante plano, pero aún sientes esta expectativa y de hecho los oyentes hacen eso, pero los músicos aprenden a absorberlo realmente. Así que a medida que un músico aprende a mantener el ritmo de golpe a golpe y luego donde está en un compás sin perder un compás y luego si particularmente aprendes algo como jazz o blues, quieres sentir 4 compases y 8 compases pasar independientemente de lo que esté sucediendo a tu alrededor y estas son las olas que surfeamos mientras escuchamos. Esto no es solo cosa del jazz fusión, esto es una representación de ese ritmo hindustani tinal que escuchamos antes y puedes ver que es un círculo que está dividido en 2 y 4 cuadrantes y esos 4 cuadrantes tienen cada uno 4 cuadrantes en ellos y 4 más.
Y la música clásica india aprende a experimentar esos ritmos. De hecho, el hecho de que se sientan de manera diferente está marcado en esas sílabas que se usan para contarlos y también el patrón de aplausos y movimientos. Así que los músicos son increíbles para entender lo que estamos esperando y luego desviarse de ello de una manera expresiva. Y he reunido 5 maneras en las que se crea la sorpresa. Ahora quiero decir que esto es solo un vistazo a ellas, porque fue doloroso la cantidad de cosas que tuve que dejar fuera para esto. He pasado mi vida echando ritmos, y esto es solo el comienzo, pero los materiales que recibirán y la transcripción tendrán más lecturas sobre esto. Así que vamos a repasar esto y disfrutemos nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, el primer tipo de sorpresa se llama disonancia, de desplazamiento, y es esa sensación que tenemos cuando algo no ocurre en un momento muy esperado, sino en un punto menos esperado en el tiempo. Así que volvamos a este perfil aquí. Si estamos esperando algo como esto, podemos hacer música que confirme nuestras expectativas métricas. Entonces, si elimino alguno de los bits más débiles, aún sentiremos un pulso métrico muy fuerte como este pasaje. Aquí cuanto desplazamiento y disonancia porque está golpeando los beats más fuertes, muy fuerte. ¿Qué pasa si tomamos algo como esto y le damos el gran golpe descendente, pero añadimos un poco de peso a esos off beats de números pares para que escuchen en el registro agudo superior? ¿Qué pentagrama aquí habrá un empuje fuerte en los contratiempos y sentirás esta sensación de deslizamiento? Esperemos que podamos tratar la estructura como una piedra que salta. Podemos dar el golpe de ritmo, pero luego el primer contratiempo y rebotar en él. Así que estamos rebotando entre estos fuertes, los que nos dan la propulsión hacia adelante. Obviamente sigues a Mozart, Stravinsky y Stravinsky con Ausser-Burner. Y resulta que realmente nos gustan estas sorpresas. De hecho, si imaginas que el ritmo no es solo la música y no es solo lo que esperamos, es esta interacción entre estos dos mundos. Entonces, lo que pasa es que si estamos esperando un fuerte golpe y no lo obtenemos, necesitamos llenarlo con nuestras estructuras virtuales y eso generalmente implica un movimiento corporal. Nos balanceamos para llenar ese punto de tiempo. Y de hecho, cuando mantenemos nuestras estructuras métricas internas, a pesar de la complejidad del ritmo, hay esta recompensa de dopamina que obtenemos de ello. Y los neurocientíficos han encontrado que hay este punto dulce de sorpresa, de sincopación. Esta U invertida. Si es muy esperado está bien y es placentero. Si es muy caótico comenzamos a perder nuestro placer y nuestra capacidad de movernos y entenderlo. Pero justo en el medio hay este punto que llamaremos Monte Grovet, que es un punto dulce de expectativa que alimenta nuestro deseo de predecir y la recompensa de una predicción satisfactoria. Y quizás la música que hace esto para mí, al menos en el ámbito de la música popular, es la música popular brasileña, que está justo en la cúspide de esto, que tiene estas increíbles psicopasiones que atraen nuestra atención y estas armonías asombrosas. No sé por qué lo llaman easy listening, es una de las cosas más difíciles que hay. El hard rock es de los más fáciles, deberían intercambiarlos. Así que escuchemos un poco de esto, pero no solo en el ámbito de la música brasileña y el funk, el que tiene ese desplazamiento. Toda la música hace esto. Aquí está Puck, y lo que he marcado aquí es donde él emite un golpe fuerte en rojo y donde enfatiza un golpe más débil y le da esto como de propulsión hacia adelante, como si estuviéramos esperando. Nos mantiene anhelando un gran golpe de tiempo. Así que escucharás este pasaje y escucharás algunos golpes fuertes omitidos y algunas partes que tratará de señalar los golpes más débiles que vienen. Algunos estilos tienen esta disonancia de desplazamiento incorporada en ellos. El backbeat, este aplauso en 2 y 4, es una disonancia de desplazamiento tan establecida que es como no poner sal en las papas fritas. Y de hecho, si vas a un concierto y aplaudes en 1 y 3, es peor que aplaudir entre movimientos de la música clásica. Realmente es muy duro.
Aquí está la primera grabación de un backbeat de 1927, un backbeat aplaudido. Al menos lo que te da es un sentido de comunidad, porque no es como una marcha donde te están obligando a escuchar el golpe de tiempo. Todos sienten el golpe de tiempo juntos, pero hay esta sensación de comunidad cuando aplaudes en los beats. Hay versiones de esto a la mitad del tiempo, así que aquí lo escucharemos en el beat 3, que es como un backbeat pero ralentizado, o a doble tiempo como en el reggae y ska. De hecho, la disonancia del desplazamiento necesita una estructura métrica para funcionar. Si no hay una estructura métrica, es solo un montón de notas en fila. Así que los estilos musicales se han formado al captar este sentido del compás en las claves o en los patrones de funk, donde realmente sentimos el uno o sentimos dónde está cada golpe. Y luego podemos hacer lo que queramos, como James Brown le dijo a Bootsy Collins. Así que este fragmento es una pista llamada 3E, que es exactamente eso. O tienes tres tiempos fuertes en un E y luego una barra. Así que tienes estos. Lo único sólido son esos 3E y luego es un caos total de desplazamiento y disonancia. Así que la cosa es que te dije que era una predicción dinámica. Así que aunque eso se sienta como una disonancia de desplazamiento, estamos esperando que las cosas sucedan allí. ¿Qué pasa si queremos hacer algo sorprendente y tenemos una estructura binaria aquí? Si hiciéramos algo así, tendría desplazamiento, pero sería totalmente predecible porque los espacios entre estos serían binarios. E incluso esto parece bastante aleatorio, pero sí tenemos que tener cuidado porque en realidad es un espacio de apertura entre los dos. Esto parece bastante simple, pero en realidad es sorprendentemente complicado de entender, porque los espacios son grandes y luego pequeños. Cambian cada... ¿Alguien que reconoce este ritmo? Lo conoces. Prometo que ahora lo extraordinario de eso es que conozco ese pasaje tan bien, pero solo ahora sé realmente dónde están los beats. Siempre son sorprendentes y notarás que hay grandes espacios y pequeños espacios, pero no son lo mismo. Los grandes espacios se están haciendo más pequeños y los pequeños espacios están haciendo más grandes hasta que se cruzan en longitud. Así que es casi imposible saber cuándo sucede. Y no creo que él lo haya trabajado de esa manera, pero era un oyente, como quien dice, ¿dónde sería el lugar más sorprendente para poner estos? Así que el siguiente elemento de sorpresa es uno de agrupar disonantes. Imaginemos que todavía estamos en una estructura binaria, como esta de 8 bits, que podríamos pensar como 4 de 2 o 2 de 4. Ahora un backbeat sigue siendo binario. Si golpeamos en los tiempos 3 y 5, 3 y 7, entonces hay todavía una sección binaria aparte, pero lo que podemos hacer es sorprender al oyente agrupando en un número diferente de 2, 4 y 8. Hay otros números, aparentemente uno de ellos es 3, así que imagina por un momento que agrupamos en 3. Arriba esto 1, 2, 3, 1, 2, 3 y luego nos rendimos y al binario con un espacio de 2, así que aterrizamos de nuevo en el tiempo fuerte y obtenemos este patrón conocido como el trillo, que es como el ser absoluto de la disonancia de agrupamiento y se encuentra en todo el mundo, de la que podemos elaborar de muchas maneras. Podríamos duplicar la subdivisión, eliminar algunas de ellas y realmente fortalecer la estructura binaria con un backbeat tristo. Incluso ocurre a nivel hipermétrico. Esta es una melodía de Bill, que es una melodía en 3 compases, y luego la misma melodía de los 3 compases, y luego un estribillo de 2 compases, un trillo súper lento. Así que 3 no encaja del todo en un número binario. 3 nunca encajará en un 8 o un 16 o un 32, pero es divertido ver a los músicos intentarlo. Así que aquí, por ejemplo, podemos extender ese trillo para que abarque 16 compases. Y si obtenemos un montón de treses, pero luego tenemos una coma rítmica al final para hacerlo conjunto. Así que los músicos siguen intentando encajar 3 en números binarios. Nunca lo logran, pero hacen buena música en el proceso. Así que Duke Ellington tiene toda una serie de treses, pero los equilibra en medio de una estructura binaria. Aquí no significa si lo tienes.
Swing y Bill Withers tiene 25 intentos para hacerlo encajar. Él va todo el camino a través de un 64 por cosa y aún no encaja del todo. Tienen que extender el último. No tenemos todo el tiempo para escucharlos todos, pero hay este hermoso punto de encuentro en 24. No es un número binario puro, completo, pero se siente bastante bien. Obtenemos 3 compases de 8 y 8 y 8, grupos de 3, y el verso de Kashmir de Led Zeppelin hace esto y también lo hace los Top Secret Yellow Jackets. Pero aquí hay otro ejemplo hermoso y encontrarás este sorprendente punto epifánico al principio de este ciclo de 24 compases. En la música también encontramos que no hay uniformidad perfecta ni un caos total, sino este punto intermedio de irregularidad áspera, a veces llamada ritmos euclídeos o ritmos maximalmente equitativos. No entraremos en las matemáticas, pero puedo explicarlo en términos muy concretos. Imagina que estamos repartiendo cartas. A veces todos reciben el mismo número de cartas, pero normalmente hay un pequeño desajuste. Aún así es lo más justo posible. Por ejemplo, si tenemos 8 cartas y las repartimos entre 3 personas, obtenemos esta distribución euclídea, 3, 3 y 2. No es perfectamente uniforme, pero es lo más equitativo posible. Y por supuesto, ese es el tresillo, un patrón presente en músicas de todo el mundo. Dividir 6 en 8 es lo máximo, estabas marcando el ritmo. Dividir 10 entre 16 no parece gran cosa, pero tienes algo que todos conocen. Si lo reorganizamos, obtenemos otra cosa distinta. Estos ritmos euclídeos son la puerta de entrada a los compases irregulares. Son tan eficaces y tan bailables e infecciosos que no necesitan sumar un número binario. Por ejemplo, podemos tomar 5 cartas, dividirlas en 2 grupos y obtenemos un ritmo así. 5, 5 o 7 cartas divididas en 2 y obtenemos esto. 2, 3, 4, 2, 3, 4, dentro de 10, 6 de 10. De hecho, Prokofiev escuchó ritmos como este en Turquía y se inspiró para escribir en esos compases. Otra persona completamente inspirada por estos ritmos fue Bélat Bartók, quien quiso capturar esta irregularidad, así que modificó la notación musical con estas formas métricas aditivas, 3 más 2 más 3. Podría haber escrito 8 de 8 o 4 de 4, pero quería marcar esos agrupamientos de pulsos que eran tan importantes. Aquí está uno de sus 6 danzas búlgaras, con un 2, 2, 3. Es bastante rápido. Pero lo extraordinario de los ritmos euclídeos es que tienen esta propiedad, ocultan un ritmo euclídeo. En realidad, puedes invertirlos y obtienes este otro ritmo, un ritmo sombra escondido en los huecos. Bad Pick 7 de 8 y seguimos sin parar. Podemos tomar un paquete de 35 cartas, repartirlas en 15 personas y obtener el orogina, un ritmo búlgaro. La tribu Ewe en África tiene el agoro que es 7 en 10, aquí se ve, y si entornas los ojos puede parecerte extrañamente familiar. Esas marcas blancas y negras, porque es la escala diatónica. La escala diatónica del piano es un ritmo euclídeo, lo que significa que podemos tomar prestados conceptos como los modos. Por ejemplo, Stevie Reich tomó este ritmo y usó el modo misolidio para la pieza Clay Pit Music, para mostrar la conexión entre estos parámetros en nuestro espectro auditivo y rítmico, y por supuesto oculta el ritmo sombra pentatónico. Si la música es esta conversación entre lo que se oye y una cuadrícula interna, podría significar que podemos escuchar la música de múltiples maneras. De hecho, podemos hacerlo muy fácilmente, superponiendo 2 ritmos al mismo tiempo. 3 pulsos contra 2 pulsos, pero espaciados de forma uniforme. No escuchamos uno como el compás y el otro como fondo, fluctuamos entre los dos en este espacio ligero y meditativo. Incluso podemos simplificar diferentes tempos superpuestos. Aquí está Winston Marsalis tocando Autotune Live. El tempo no cambia, pero la sección rítmica divide 2 compases en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así que ocurre esta aceleración falsa.
Lo hacen al revés al final, es muy genial. El rit- Lo hacen al revés al final, es muy genial. El reloj flamenco, 12 pulsos en un ritmo, ye, pero hay diferentes formas rítmicas según donde empecemos. La solea va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. El compás de la bulerias se muestra como la mano izquierda de frente, donde los dos dedos más largos son los dos pulsos más largos, a menos que tengan anomalías. No quise decir eso, pero es cierto. Cuando escuchamos 12 pulsos, estamos oyendo todas estas relaciones entre los puntos del pulso, y un oyente o compositor puede hacernos oír esto de varias maneras. Aquí hay un ejemplo simple pero hermoso de Steve Reich, haciéndonos escuchar 4 grupos de 3 y 3 grupos de 4, alternando entre los dos. Algunos estilos e instrumentos tienen esta multiplicidad integrada. Este es el mbira, el piano de pulgar de Zimbabue, de la tradición Shona. Parece tan simple, se toca con los pulgares obviamente en dos lados, con las notas emergiendo del centro, pero esta versión tiene 3 teclados o 3 capas de notas relacionadas con las voces de niños, hombres y mujeres, lo cual es muy hermoso. En su ciclo de 24 pulsos está integrada esta multiplicidad. Tocamos izquierda-derecha, pero también mujeres, niños, hombres, niños, mujeres. Y podemos oírlo como 6 grupos de 2 o 3 grupos de 8 o 8 grupos de 3. Emergen melodías increíbles, especialmente porque se tocan varios mbiras simultáneamente, a veces desplazados, así que escuchamos múltiples melodías al mismo tiempo. Aquí escucharemos un ejemplo. Nema Musasa, una canción chona antigua. Lo hermoso es que significa refugio temporal y se canta en momentos de celebración, agradeciendo a nuestros ancestros en nuestras versiones pasadas por hacer todo lo posible para que este momento sea seguro. Pero también se canta en momentos de consuelo. Sí, los tiempos son malos, pero podemos hacerlos mejores para que nuestros descendientes y nuestras futuras versiones estén mejor. Así que ella está incrustada musical y conceptualmente la idea de múltiples tiempos. Hasta ahora hemos asumido que estos momentos en el tiempo son puntos absolutos, instantes infinitesimales que deben ser precisados, pero en realidad el tiempo es suave, es curvo y tenemos gran sensibilidad para estos momentos temporales. Esto es un gran tema que realmente disfruto, pero veremos un solo ejemplo. Aquí está un pulso, una ilustración de donde le gusta tocar a Janko Reinhardt. Puedes imaginar toda la curva y él tiene estos microdesplazamientos que aunque diminutos hacen una enorme diferencia en cómo se siente la música. Tomemos este ejemplo de Nina Simone. Este es un patrón de swing que conocemos. Normalmente cuando pensamos en swing, lo pensamos en relaciones armónicas muy simples, 2 a 1, es decir, dos partes frente a una parte, o 3 a 1. Pero ella no está en ninguno de esos dos puntos, está justo entre ambos. Y para que tengamos una idea de lo precisa que es, se mueve a un rango de 44 milisegundos entre estas dos zonas. Si Usain Bolt sale antes de 85 milisegundos después del disparo de salida, se considera una salida en falso. Esto es aún más pequeño. Es la diferencia entre cómo pronunciamos la palabra pill. Entre la P y la I hay 50 milisegundos. Es una cantidad diminuta y aún así ella consigue navegarla. Veamos si podemos oír la diferencia. 2 a 1, 3 a 1, pero ella está aquí. Pasamos gran parte de nuestras vidas ignorando esta apreciada mercancía que es el tiempo, malgastándolo y desperdiciándolo, pero la música nos da acceso a él, nos permite sentir realmente cómo pasa el tiempo. No es de extrañar que lo ignoremos, porque pensar en que lo dejamos atrás, el caos y los seres queridos que dejamos atrás en el tiempo y en lo que pueda haber delante de nosotros es un pensamiento sobrecogedor y terrorífico. Pero hay consuelo y belleza en el hecho de que hacemos este viaje a través del tiempo juntos, acompañados por la música. ¿Cuánto del sentido innato del ritmo que está incorporado en la música, que es parte de la música, proviene de nuestro entorno natural? Has descrito la física y cómo se unen, pero ¿cuál es la relación entre la naturaleza, cómo absorbemos estos ritmos y cómo creamos y tocamos música?
Nuestra capacidad para absorber música proviene fundamentalmente de la naturaleza y de cómo interactuamos con el mundo mientras nos desarrollamos. Caminamos y oímos un sonido. Los bloques de construcción fundamentales están ahí para absolutamente todos, pero parte de ello debe ser entrenado, creo que para algunos de nosotros. Pienso que todos los seres humanos tenemos la capacidad para un gran disfrute musical, pero si no escuchamos pulsos regulares en la naturaleza, igualmente tenemos la capacidad de aprenderlos. Mucho de la música implica ritmos periódicos y a veces eso debe aprenderse. Yo diría que solo tenemos música gracias a nuestros cuerpos naturales, pero algunos necesitamos entrenarnos para subir más alto en esa escala. Sospecho que solo alguien no músico como yo podría hacer esta pregunta, pero si estás componiendo música, ¿qué viene primero? ¿Sientes un ritmo al que luego quieres añadir una melodía o a la melodía aparece y requiere que desarrolles un ritmo? Esto es diferente según el músico, por supuesto, pero normalmente el estilo proporciona un marco rítmico como base para muchas posibles composiciones. Sin embargo, a menudo una melodía es altura y ritmo enamorados, esencialmente una unidad que funciona junta y normalmente llega como un paquete. Bien, voy a ver si tenemos preguntas del público antes de pasar a la siguiente. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, aquí adelante. Estaba pensando en la neurodiversidad. Espero que esto no sea demasiado fuera de contexto. Tengo una pregunta. Trabajo con algunas personas que no pertenecen al neurotipo dominante y me preguntaba si existe alguna investigación sobre cómo las personas que podrían pertenecer a este tipo de minorías, por así decirlo, del cerebro, se relaciona con el ritmo. ¿Tiene sentido? En el público hay eminentes neurocientíficos, así que les cedería la pregunta, pero lo que sí sé es que el lenguaje y, por ejemplo, la música comparten un tronco común, aunque también tienen ramas propias claramente diferenciadas. Lo mismo ocurre en la altura y el ritmo, así que imagino que depende enormemente de cada caso, y ahí es donde termina mi conocimiento al respecto, me temo. Creo que tú eres el siguiente, al fondo, por allí. Me interesa saber por qué estamos tan profundamente predispuestos a escuchar las cosas en pares. Sí, es una gran pregunta. Parece ser la configuración por defecto a nivel global, excepto a personas que han crecido en ritmos irregulares, es decir, ritmos de longitudes diferentes. Ellas pueden escuchar en pares y también de otras maneras, así que parece ser un punto de partida más bajo, si es que existe tal punto de partida. Algunos dicen que se debe al hecho de caminar, al patrón izquierda-derecha, pero sospecho que se trata de la expectativa cognitiva más simple, esperar una repetición y la repetición de una repetición. Es la heurística más rápida en ese sentido. En cualquier caso, parece que seguimos creando música de esa manera y esperando música de esa manera. No estoy seguro de qué pasaría si simplemente nos negáramos a hacerlo, y qué pasaría con los oyentes. Creo que podrían adaptarse siempre, pero aún así, incluso cuando tenemos un ritmo de 7, de 8, esperamos que se repita, y eso parece estar programado en nosotros. Damas y caballeros, por favor agradezcan a Milton de la gran manera habitual. Muchas gracias.